Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra, dándole gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder reunirnos nuevamente en este día, sabiendo que Dios tiene preparado muchas cosas gloriosas y maravillosas, pero para eso estamos acá, para poder conocer a nuestro Dios, para poder seguir comprendiendo su palabra, estudiándola, meditándola en ella, para que podamos ser llenos de la sabiduría de Dios. Le doy gracias a nuestro Dios, mis amados, por su vida, porque le da la oportunidad a usted como a mí de poder seguir llenándonos de Él, llenándonos de esa preciosa palabra que nos ayuda en nuestro diario vivir. Mi amado, y hoy quiero compartirles una porción de la palabra que está en el libro de Números. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento para poder comprender esta verdad. Números, mis amados, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como dijo Jehová a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta verdad, a esta preciosa palabra. Mis amados, estos versículos cuando los leemos parecen muy duros, muy radicales, pues nuestro Dios le dice a Moisés que tienen que echar fuera del campamento donde Él habita en medio de su pueblo, a todos los impuros, a todos los leprosos, y tenían que ser separados del campamento, tanto hombres como mujeres, que no fueran puros según la ley. Pero en realidad este texto, mis amados, nos permite darnos cuenta la importancia que tiene para Dios en nuestra vida la pureza y la santidad. Ellos, mis amados, iban camino a la tierra prometida, con la presencia del Señor en medio de ellos. Y por eso ellos tenían que ser un pueblo apartado de iniquidad, de toda impureza y de todo aquello que los podría contaminar. Pero, ¿qué aplicación tiene para nosotros que somos parte de su iglesia y vivimos bajo el pacto de la gracia? Bueno, como primer punto, Dios, mis amados, sigue exigiendo de su pueblo santidad y pureza. Por eso, para hacernos parte de su pueblo y de su familia, primeramente nos santificó y nos purificó con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 12, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Mis amados, la misma exigencia de Dios sobre la pureza y santidad de su pueblo sigue vigente hoy para nosotros también, para usted, para mí. Pero en lugar de ser expulsados de la presencia de nuestro Dios nos ha santificado y nos ha purificado por medio del sacrificio hecho en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, para Dios la santidad y la pureza siguen siendo algo muy, muy importante. Por eso ha puesto en nosotros al Espíritu Santo para santificarnos.
Dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Mis amados, el Espíritu Santo en nosotros es quien nos santifica, quien nos aparta del pecado, quien nos ayuda en la renovación de nuestra vida para vivir una vida agradable al Señor mientras vivamos en este mundo. Dice en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Como tercero, mis amados, para Dios la santidad es la pureza. La santidad y la pureza siguen siendo algo muy importante. Por eso ha dejado su palabra para limpiarnos y purificarnos cada día por medio de ella. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 24 al 27, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aleluya. Mis amados, por medio de su palabra, el Señor nos santifica, nos purifica. Por eso cada día debemos de leerla, meditar, estudiarla, escudriñarla, escucharla. Pues su palabra es como el agua que va limpiando, que va lavando la contaminación de nuestra mente y de nuestro corazón. No hay impureza o pecado, mis amados, que la palabra de Dios no pueda quitar de nuestra vida. Aunque tengamos un corazón endurecido y lleno de pecado, su palabra nos limpia, aleluya. Nos purifica, quiebra toda cadena de maldad de nuestro corazón. Dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29, ¿no es mi palabra, dice el Señor, como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es por eso que en los procesos de nuestra vida, mis amados, en las pruebas, en la dificultad, no solamente debemos de ser fortalecidos por la oración, sino también purificados y limpiados por medio de su palabra, para que la obra sea completa en nuestra vida. Y como cuarto punto, mis amados, para Dios la santidad y la pureza sigue siendo algo muy, pero muy importante. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, debemos decidir apartarnos de todo aquello que no es agradable para nuestro Dios. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como hijos de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Mis amados, así como del campamento de Israel fueron expulsados todos los impuros, así nosotros como cristianos debemos
decidir apartarnos de todo aquello que no es agradable a Dios en nuestra vida. No podemos pensar que nuestro Dios es indiferente a las tinieblas que muchas veces permitimos en nuestra vida, a las injusticias que cometemos y a los ídolos que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Dios quiere, mis amados, un pueblo que quiera vivir una vida agradable para Él, aquellos que seamos, aunque seamos desagradables para el mundo. Aleluya. Mis amados, la palabra de nuestro Dios es maravillosa. La palabra de nuestro Dios nos ayuda a alinearnos a lo que Dios anhela y desea para nuestra vida. Dios desea que seamos un pueblo santo, que vivamos en pureza y santidad. Para Dios es muy importante aquello. Él desea que vivamos una vida limpia, una vida que dice la palabra del Señor, que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y para eso el Señor nos ha dado dos cosas: su palabra y su Espíritu Santo. Pero decía en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Eso quiere decir, mis amados, que para vivir una vida en santidad, una vida en pureza, debemos de llegar a Cristo primeramente. Debemos de entregar nuestra vida al Señor. Debemos de reconocer que hemos sido salvados no por ninguna obra que podamos haber hecho aquí en esta tierra. Porque dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Tenemos que llegar a Cristo, entregar nuestra vida al Señor, vivir una vida agradable a Él. Y recibiremos de su Espíritu, para que el Espíritu Santo de Dios ahora habite en nosotros. Y podernos convertir en ese templo del Señor. Y es el Espíritu Santo, por medio de la palabra, que nos va a ayudar a que cada día podamos ir siendo purificados, justificados, santificados. Pero eso también va a depender mucho de la decisión que nosotros, que usted o que yo podamos tomar de permitirle al Espíritu Santo obrar y actuar en nuestra vida. Porque recuerden una cosa, el Señor es caballeroso y el Señor nunca nos va a exigir hacer algo que no querramos hacer. Por algo Él nos dio libre albedrío, poder de decidir. Usted tiene el poder de decidir de obedecer al Señor y vivir una vida agradable delante de Él, o vivir en rebeldía, haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere y anhela. Y eso traerá, obviamente, consecuencias. Y dice la Biblia que no solamente será para aquel que la comete, sino también para su generación, para su familia, para sus hijos. Y es por eso, mis amados, que por el desconocimiento de la palabra, muchas veces caemos en esos pecados y arrastramos a nuestra familia al pecado, creyendo que mientras estamos aquí en la tierra no va a pasar nada. Pero llegará el día, dice la Biblia, que estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Y es ahí donde el Señor nos va a pedir cuenta por todos. Por la familia que nos ha dado, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Nos va a pedir cuenta por el tiempo. Nos va a pedir cuenta por las palabras que han salido de nuestra boca. Por todo nos va a pedir cuentas el Señor. Y es ahí donde vamos a ver la realidad. Donde tomará el destino que tiene que tomar nuestra vida. Si hemos vivido una vida en obediencia y hemos permitido al Espíritu Santo que nos justifique y nos santifique, bueno, el resultado será vivir en su reino, convertirnos en el pueblo de Dios, ser hijos de Dios y que Dios sea nuestro Padre. Pero si hemos hecho todo lo contrario, hemos vivido en rebeldía, en desobediencia, haciendo nuestra propia voluntad, viviendo en pecado y en desorden, entonces el resultado será, lamentablemente, ir al infierno. Vivir una eternidad atormentados en un infierno que dice la Biblia que no se apaga, donde sufrirán día y noche por la eternidad. Mis amados, qué preciosa es la palabra, aunque muchas veces nos confronte, aunque muchas veces no nos guste lo que la palabra nos dice, pero la palabra es viva y eficaz. Dice que la palabra es como un martillo, lo leíamos, que es como un martillo, que tiene que quebrantar todo aquello que no está bien en nuestra vida.
Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que le dé like, que active la campana para que reciba las notificaciones de los siguientes videos que vamos a seguir subiendo. Comparte esta palabra, este mensaje con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Conviértase en ese canal, en ese instrumento de Dios. Ahora le pido, mi amado, que usted me permita orar. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Le he compartido, Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra a usted no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual usted le ha enviado y sea prosperada en todo. Señor, que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita a ver este mensaje, a escucharlo. Que sea usted, amado Espíritu Santo, poniendo en el espíritu de cada uno de ellos ese discernimiento de lo que el Señor, usted, mi Dios, quiere que aprendamos. Que podamos entender no con nuestra lógica o razonamiento humano, sino que podamos discernirla en lo espiritual. En el nombre de Jesús. Padre, yo le pido, Señor, que usted provee y sustente para la necesidad de cada familia, que usted traiga esa sanidad, esa medicina, Padre eterno, a todo aquel que la necesita. Declaramos, Señor, sanidad. Declaramos, Señor, como tu palabra dice en el libro de Isaías, que por tus llagas hemos sido curados, que usted se llevó nuestras enfermedades, Señor, en la cruz del Calvario. Padre, te pido también que usted fortalezca al débil, que usted levante al caído, que usted consuele a aquel que está afligido, Padre. Gracias, mi Señor, porque usted es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Mi Dios, sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Mi amado, mi amada, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo, lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, le doy gracias porque usted me permite seguir con vida. Y reconozco, Señor, que he pecado, que he fallado. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Amén.